¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. El día de hoy, 10, ¿no es cierto?, de noviembre del año 2020, ya estamos, ¿no?, terminando casi el año escolar. Entonces es importante que le pongas el empeño en este último tramo para que tengas buenas notas y así pues no te vayas a un ciclo vacacional, ¿correcto? Ahora, hemos estado viendo los elementos del predicado, ¿no es cierto? Hemos visto, por ejemplo, que todo predicado, esencialmente, ¿no es cierto?, tiene por núcleo un verbo. Y que a partir de ese verbo se pueden agregar ciertos complementos, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar con dos complementos importantes dentro del predicado. Complementos que van a aportar al núcleo del predicado, o sea, al verbo, que lo van a modificar o que van a acompañar a este núcleo. Vamos a hablar el día de hoy del objeto directo y del objeto indirecto, que también reciben otros nombres, ¿no? Por ejemplo, también se les llama complemento, correcto, directo, y también se le conoce como complemento indirecto, ¿correcto? Complemento directo, si me estoy refiriendo a qué. Complemento directo, chicos, si me estoy refiriendo al objeto directo. Y complemento indirecto si me estoy refiriendo al objeto indirecto, ¿correcto? Es importante recordarles algo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de complemento directo, estamos hablando de aquel elemento, ¿no es cierto?, donde va a recaer directamente la acción del sujeto, ¿no? Como te había explicado, tanto el sujeto como el predicado tienen concordancia. O sea, si se altera el núcleo del sujeto, también se altera el núcleo del predicado. Si se altera el sustantivo, también se altera el verbo. Hay una correspondencia de género y, de género y de número, tanto en el sujeto como en el predicado, o tanto en el sustantivo como en el verbo. Ahora, ¿a qué le llamamos complemento directo u objeto directo? Recordemos que el objeto directo, ¿no es cierto?, cumple la función la función de objeto o complemento directo es desempeñada por un sintagma nominal. Ahora tú te dirás, profesor, ¿pero a qué le denominamos o a qué se le llama sintagma nominal? Recuerda que el sintagma nominal es aquel elemento, ¿no es cierto?, que tiene como núcleo un sustantivo y que además no tiene sentido completo, pero que de alguna u otra manera se le agregan elementos como modificadores al núcleo o al sustantivo, ¿no? O cualquier elemento que tenga como núcleo una palabra que funja de indicar un elemento o el nombre de un objeto o de una cosa, ¿correcto? Por ejemplo, puede ser un pronombre, puede ser una palabra sustantivada, etcétera, etcétera. O una proposición subordinada sustantiva, ¿no? Proposición subordinada sustantiva me estoy refiriendo a un elemento que no tiene independencia dentro de una oración compuesta y que necesita de un elemento mayor o máximo para entenderse, ¿no? Entonces, hay que destacar lo siguiente, ¿no?, que aparece de forma obligatoria con el verbo transitivo. ¿Qué quiere decir el verbo transitivo? Por ejemplo, se le llama transitivo aquel verbo donde la acción recae, ¿no es cierto?, o aquel objeto donde recae la acción o donde padece la acción o donde se condice la acción. Por ejemplo, si yo quiero hallar el objeto directo en esta oración, primero debo fijarme quién, ¿no es cierto?, es el receptor inmediato de esa acción. Por ejemplo, si yo digo Isabel escribe un libro, lo primero que yo debo decir es que, por ejemplo, si yo digo ¿quién escribe un libro? Isabel. O sea, Isabel, en este caso, sería el, ¿qué cosa?, el sujeto, y escribe un libro sería el predicado. Hasta aquí estamos en lo correcto y creo que todos lo están entendiendo. Sin embargo, yo me doy cuenta que el núcleo del predicado es escribe. Ese es el núcleo del predicado porque es un verbo. Pero hay que indicar en dónde recae esa acción, en dónde está recayendo la acción. Está recayendo la acción en un libro, o sea que esto es el objeto directo, porque es donde recae la acción. Por ejemplo, dice, el campesino trabaja la tierra. ¿Quién trabaja la tierra? El campesino.
Profe, entonces el campesino sería el sujeto. Correcto, amigo. Y trabaja la tierra sería el predicado. Correcto, el predicado. Correcto, ahí está. Entonces, sujeto y predicado. Correcto, ahí está. Ahora, no me interesa el sujeto porque no estamos analizando el sujeto, me interesa el predicado. Primero, ¿cuál es el verbo? ¿Qué acción está haciendo el campesino? Trabaja. Entonces, esto de acá es el núcleo del predicado, porque es el verbo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué cosa trabaja el campesino? La tierra, o sea que la tierra sería el objeto directo. Es importante recordarles algo. El objeto directo es el receptor inmediato de la acción. Entonces, es el receptor inmediato de la acción que describe de alguna manera, ¿no es cierto?, el verbo. O sea, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, si vemos que el sujeto realiza una acción y al costado de esa acción vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a un objeto o un elemento donde recae esa acción, ya sé que es el objeto directo. ¿Ya? Pero ahora, si no entiendes de esa manera, hay otro proceso para reconocer el objeto directo. Por ejemplo, profesor, ¿cómo puedo reconocer también el objeto directo? Para reconocer el objeto directo en una oración, hay dos procedimientos válidos. Y hay un tercero que te voy a enseñar ahora, ¿no? Pero, ¿cuáles son los procedimientos válidos, profesor? Primero, debo preguntarme, por ejemplo, el qué más el verbo principal o a quién o a quiénes más el verbo principal. Por ejemplo, yo digo acá, César recitará aquel poema. Acá me equivoqué, le puse signo de interrogación malamente, porque es solamente una afirmación. César recitará aquel poema. Tú debes preguntarte, ¿quién recitará aquel poema? César, profesor. O sea que acá yo puedo decir lo siguiente, que César es, ¿qué cosa? El sujeto, y que recitará aquel poema sería el predicado, ¿correcto? Entonces, sujeto y predicado. Ahora, es importante destacar lo siguiente. Recitará es el verbo, el núcleo del predicado. Pero debo hacerme la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué recitará César? Esa es la pregunta que yo debo hacer. ¿Qué recitará César? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que yo debo hacerme. Y entonces yo sé que inmediatamente la respuesta será, ¿no es cierto? ¿Cuál será la respuesta acá? Aquel poema. O sea, profesor, que aquel poema, ¿qué sería? El objeto directo. Mira, amiguito, ¿te das cuenta? Por ejemplo, si yo digo, yo espero que comprendas la clase, ¿no es cierto? Yo espero que comprendas la clase. ¿Qué espero, no? Que comprendas la clase, ¿no es cierto? Entonces, yo espero que comprendas la clase. Todo esto sería el predicado, mira. Espero que comprendas la clase. Espero que comprendas la clase. Entonces, yo debería hacerme la pregunta, ¿no? El qué más el verbo principal. Debo hacerme la pregunta, ¿qué espero? ¿Qué espero yo? ¿No es cierto? O yo qué espero. Y de inmediato yo voy a decir que comprendas la clase. ¿No es cierto? Entonces, ¿no es cierto? Yo espero que comprendas la clase. Entonces, todo esto de acá sería el objeto directo. Que comprendas la clase. Eso sería el objeto directo en este caso, ¿correcto? El objeto directo. Es importante recordarles algo. Es importante recordarles que cuando hablamos de objeto directo, estamos destacando las preguntas que se tienen que hacer, ¿no es cierto?, para reconocer también al objeto directo. Cuando hablo de las preguntas, me estoy refiriendo a los elementos que complementan no solamente al núcleo,
¿no es cierto? No solamente al núcleo, sino también estoy corroborando a las preguntas que se anexan, a los complementos que se anexan al verbo principal, ¿correcto? Al verbo principal en este caso, que es lo importante.